¿Y cómo se mide la densidad? Se utiliza un densímetro. ¿Qué es un densímetro? Es esto, es prácticamente un sacabocado, como si fuese un barreno de suelo, que se conecta a un taladro y se toma una muestra. Y con este taco se mide la profundidad que exploró la bolsa, el taladro. Entonces, ¿cómo funciona? Por ejemplo, esto es el frente de la bolsa. Nosotros tenemos que imaginarnos un rectángulo en el frente de la bolsa. Ustedes saben que las densidades de los hilos disminuyen de abajo hacia arriba y del centro hacia los laterales. O sea, esta es la parte menos compactada y esta son las partes menos compactadas. Y esta parte de abajo es la parte más compactada del silo. Entonces, uno se imagina un rectángulo excluyendo esos extremos de la bolsa y toma 3 muestras con ese taladro. 3 muestras arriba, al medio y abajo. Entonces yo tengo las diferencias de densidad por altura y las diferencias de densidad de izquierda a derecha. Fíjense, con el taladro se toma una muestra. Una vez que se profundizó determinada cantidad, se saca el taladro, se recoge la muestra que hay en el densímetro y se pesa, y después se coloca el taco para ver cuánto se profundizó con el densímetro. Entonces yo tengo el peso de la muestra que acabo de obtener y el volumen explorado, ¿cómo se obtiene? Con la superficie del barreno y la profundidad que nos da el taco. Superficie por profundidad tengo volumen. Entonces relaciono el peso al volumen conocido y puedo obtener la densidad del silaje. En el caso de los hilos aéreos, yo les decía que ustedes vieron, como yo les mostré recién, que la densidad para tomarla correctamente se toma sobre el frente de la bolsa o sobre la cara, sobre una cara ya en uso del silaje, porque es sobre una cara vertical. Entonces, en el caso de los hilos aéreos, obviamente que hasta que no confeccione el hilo y lo empiece a suministrar, no voy a poder medir la densidad, porque mientras los camiones o los tractores sigan pisando, el material se sigue compactando y además hasta que no lo empiece a usar, no tengo una cara en condiciones para tomar la muestra. En el caso de los hilos bolsa, sí se puede ir midiendo la densidad, pero digamos no con la precisión como les mostré recién, pero sí tienen algún estimador. ¿Cuál es ese estimador? Estas marcas que están a los costados de las bolsas. Estas marcas son unas marcas que dicen, por ejemplo, estiramiento máximo 45 centímetros o 44 centímetros. Entonces, a medida que la embolsadora va avanzando y esas marcas van quedando libres, yo lo que tengo que hacer es poner un centímetro o una cinta métrica y medir si las marcas esas tienen una longitud de 44 centímetros, que es la máxima. Si tiene esa longitud, quiere decir que está estirada al máximo y por lo tanto la compactación es la adecuada. Y si tienen menos, quiere decir que no estamos compactando bien. La máquina podría generar más compactación para que la bolsa se estire más. Y por lo tanto, yo lo que le tengo que decir al bolsero es que ajuste el freno de la bolsa para que ofrezca más resistencia y avance más lentamente, así la bolsa se llena de manera más adecuada. Ahora, para poder medir eso, estas marcas de la bolsa tienen que quedar exactamente en esta posición, bien en el lateral, porque la bolsa no se estira en todas las partes iguales. Y si esas marcas quedan mal acomodadas, muchas veces las ven por acá arriba,
obviamente no van a poder medir el estiramiento porque han perdido la referencia. ¿Mm? Fíjense, es lo que yo les decía, ¿ven? Acá dice, elongación máxima 44 centímetros, o sea, desde esa raya hasta esta raya tiene que haber 44 centímetros. Uno va midiendo y de esa forma uno puede ir corrigiendo la compactación en los silos bolsa. Después, una vez que se empiece a suministrar el silo, se puede medir la densidad con el densímetro como les mostraba antes. En un silo aéreo esto obviamente no se puede hacer. Profe, ¿y de qué te sirve conocer ese dato de densidad una vez confeccionado? Bueno, muy bien, ya te voy a comentar algunas cosas. Ya lo vamos a ver. Fíjense estas bolsas. Ustedes ven que si la bolsa estuviese bien compactada tendría una forma más redonda, ¿no es cierto? Como las bolsas, cuando no están bien compactadas, como quedan espacios vacíos, una vez que la bolsa se empieza a sentar, se empieza a acomodar, se va ovalando. Estas formas de bolsa es una prueba de bajas densidades. Fíjense las arrugas que tiene acá en los costados. Obviamente que la embolsadora va liberando bolsa sin que el material lo haya completado, entonces se van formando esas arrugas. Todos estos son indicadores de bajas densidades. Incluso fíjense, si ustedes prestan atención, acá se nota como que hay espacios que no están llenos. ¿Lo ven? Fíjense, la bolsa esta, ustedes, los que han tenido la oportunidad de ver una bolsa de silo bien compactada, ven que es prácticamente una pared, digamos, es duro. Esto, fíjense que cuando uno le apoyaba la mano a la bolsa, se doblaba toda porque todos estos espacios están vacíos. Cuando fuimos a medir el estiramiento, la marca esa sin estirar tiene 40 centímetros. Y el estiramiento máximo es de un 10%, por eso es que los 44 centímetros es el estiramiento máximo. Fíjense que esta bolsa llena estaba en 40 centímetros, o sea, tenía el mismo tamaño que cuando abrís la bolsa y la empezás a usar, o sea, sin estiramiento. Esta bolsa no compactó absolutamente nada. Cuando ustedes hacen algún muestreo, fíjense, los que han tenido la oportunidad de medir o de ver alguna bolsa de silo y tomar alguna muestra así del costado, van a saber que no es fácil meter la mano así por el costado, y miren, en este caso yo podía meter prácticamente hasta el hombro. Todos esos espacios con aire obviamente van significando malas compactaciones, presencia de oxígeno y por lo tanto fermentaciones inadecuadas. Yo voy a perder calidad y además estoy perdiendo capacidad de almacenaje. Si yo compacto poco, voy a tener que usar más bolsas para ensilar la superficie que tengo que ensilar. Y esas bolsas son costo de bolsa, costo por metro de bolsa que te cobra el contratista forrajero, y además estoy embolsando o estoy conservando en dos bolsas, o sea, en un sistema mucho más caro, estoy conservando silo que van a tener de mala calidad porque las fermentaciones que se van a producir no son las adecuadas. Y bueno, recién me preguntaban de qué sirve. Y sirve de dos cosas, sirve para dos cosas. Por un lado, sirve para saber cómo se hizo el trabajo y corregirlo en el futuro. Y por otro lado, sirve porque yo, a ver, por ejemplo, supongamos, yo tengo dos bolsas de 100 metros, una al lado de la otra.
¿yo tengo la misma cantidad de forraje en las dos bolsas? Y si no, si vos Depende de la estás compactación que tenga. ¿Depende de qué? de qué tan estiradas estén. De la compactación que tengan. Perfecto. Entonces, si vos tenés una bolsa, porque vos, por ejemplo, para saber cuántos animales podés alimentar o por cuánto tiempo podés alimentar a los animales, tenés que saber cuánto forraje tenés, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y si yo estoy diciendo que en 100 metros de bolsa puedo tener distinta cantidad de forraje porque tiene que ver con la compactación, ¿cómo sé cuánto forraje tengo adentro de la bolsa en definitiva? Sí, midiendo la densidad. Midiendo la densidad. Igual ese dato también no te lo da la máquina. ¿Cómo? ¿Ese dato también no te lo da la máquina? No. Ah. ¿De densidad? No, porque la densidad... No, de rendimiento. A ver, la máquina te da el rendimiento normalmente de materia verde y también hace las correcciones a materia seca, normalmente. No todas están ajustadas como corresponde. Pero de todas maneras, la máquina te dice, yo piqué, no sé, 800.000 kilos de materia seca, pero si vos a esos 800.000 kilos de materia seca lo ensilás en bolsas para distintos grupos, vos lo que no sabes es de esos 800.000 kilos cuánto tenés en cada bolsa. Claro. ¿Me entendés? Entonces, si vos tenés que presupuestar el forraje para determinado grupo de animales, por lo que sea, digamos, yo te digo, vos con esta bolsa tenés que alimentar, elegí la cantidad de animales, el tiempo que van a estar, lo que vos quieras, pero no me pidas después que te des hilo de otra bolsa, porque esa otra bolsa lo tengo que usar para otra cosa. Perfecto. Entonces, vos, para poder definir cuántos animales y cuántos días, necesitas saber cuánto tenés. Y la única forma de medir cuánto tenés es a través de la densidad. Entonces, la densidad no es solo para ver cuán bien hecho está el trabajo y para saber qué calidades puedo esperar de forraje, sino que también te permite presupuestar el forraje disponible. Por eso es importante medir las densidades aún después que el trabajo se hizo. Y bueno, y fíjense el impacto. Nosotros hemos dicho, bueno, hay que lograr buenas densidades porque el oxígeno, todo esto, pero en números, ¿dónde está el impacto? Miren, a medida que aumentan las densidades, las pérdidas en materia seca disminuyen. ¿Por qué? Porque como no hay oxígeno, o digamos, con el oxígeno, como hay poco oxígeno y se consume rápido en las primeras etapas del proceso, las fermentaciones son buenas rápidamente, entonces la cantidad de materia seca almacenada se mantiene. Si hay presencia de oxígeno, los microorganismos aeróbicos, que son los que consumen, los que necesitan de oxígeno para vivir, van consumiendo los nutrientes de las plantas y esos nutrientes, además de ser calidad, son materia seca. Entonces, voy perdiendo materia seca. Y por otro lado, obviamente, cuando hay mucha presencia de oxígeno, si estos procesos no terminan, ese silo no se estabiliza nunca y las pérdidas de nutrientes continúan por mucho más tiempo. Entonces, siempre la idea es sacar lo más rápido o la mayor cantidad de oxígeno posible para que la fase aeróbica del proceso de ensilado sea corta y reducir las pérdidas en cantidad, como ven acá, y también en calidad. Fíjense que en realidad lo que nosotros tendríamos que ver acá es en sentido contrario. A medida que disminuyen las densidades, las calidades
van disminuyendo, se van perdiendo. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes. Los microorganismos aeróbicos consumen nutrientes que dejan de estar disponibles para los animales y por lo tanto hay pérdidas de calidad. Esos son los impactos que tiene prestarle atención a ese proceso. A nosotros nos ha tocado ir a visitar campos que, por ejemplo, el camionero se cansa, el acarreador, el que lleva el silo de la máquina, de la picadora a la embolsadora, se cansó de andar, entonces cambia un rato con el bolsero. El bolsero se va a hacer el acarreo y el otro se queda en la embolsadora, y eso es un trabajo que se tiene que hacer con esta conciencia que les he mostrado recién, con esta calidad de trabajo, y por lo tanto no es para que lo haga cualquiera así nomás, digamos, no es prender la embolsadora cuando llega el camión para que vaya la embolsadora cargando el silaje. Es un trabajo que se tiene que hacer a conciencia y por lo tanto se tiene que controlar. Y para controlarlo yo tengo que saber qué cosas tengo que controlar para ver si están funcionando bien o mal. Y a eso es lo que apuntamos con esto. ¿Mm?